Estimados estudiantes, nuevamente nos encontramos en este espacio para tocar un tema bastante importante en las técnicas de educación y salud laboral, como es la psicología de la comunicación. En temas anteriores habíamos tocado las definiciones en cuanto a comunicación, formas de oír, escuchar, pero no teníamos en cuenta el componente psicológico que influye en la comunicación efectiva. Si bien es cierto, algunos seres necesitamos relacionarnos para poder mejorar las relaciones interpersonales, esto no es la función esencial, ya que estaríamos tocando solo una función de la comunicación. Solo nos va a cumplir la función informática, porque en ese sentido no tenemos en cuenta las características psicológicas del componente de la comunicación. Entonces, si nosotros partimos que solo la comunicación va a ser informática, estaríamos desconociendo una función regulativa que ejerce la comunicación, así como una función persuasiva. Es indispensable tener algunas cosas bien claras. ¿Quién dice el mensaje? ¿Quién es el emisor? ¿Es una persona realmente competente en cuanto al tema? ¿Es confiable? ¿Qué es lo que dice? Eso lo tenemos que mirar bien claro, teniendo en cuenta las características de la comunicación, cómo lo hace, qué canal utiliza y a quién va dirigido y qué efectos básicamente tiene, ¿no?, ese tipo de comunicación o el mensaje que el emisor quiere que llegue hasta el receptor. Las funciones del lenguaje, en cuanto al aspecto psicológico, tendríamos que mirar que tiene una función referencial, el cual va a incidir sobre los hechos en sí del tema de la comunicación, y vamos a tener en cuenta las oraciones mencionadas, las oraciones enunciadas, lo que yo quiero transmitir, y tiene una intención básicamente de información. La función emotiva. Básicamente, la función emotiva va a incidir sobre el emisor, que es la persona que va a originar el mensaje, y tiene una intención básicamente emotiva. Aquí donde juega un papel importante el aspecto psicológico de la comunicación. Tenemos también una función conativa que va a incidir en el receptor, persona que recibe la información, y va a ser unos resultados de oraciones compuestas que nos van a llevar a actuar si nosotros hemos entendido correctamente el mensaje que el emisor quiere expresar. La función fática va a incidir sobre el canal de la comunicación y va a tener un efecto básicamente para tratar de mantener esa información a través de ese canal. La función poética incide propio del lenguaje que se utiliza. Muchas veces nosotros decimos que una persona es muy poética porque habla bien, rima bien, y eso es agradable en todo tipo de comunicación, y eso lo que nos va a llevar a nosotros con un resultado que nos va a mantener la atención en la conversación o en la comunicación. Y por último, tenemos una función metalingüística que básicamente va a tener en cuenta todo lo que es lo referente al lenguaje. Hablando vémonos que tenemos una manera de comunicarlo verbal y no verbal.
La conjugación de esto nos va a dar como resultado un lenguaje completamente efectivo. Ahora bien, tendremos que tener bien claro lo que es lenguaje y lo que es comunicación. El lenguaje simplemente lo que nos hace es comunicar. Y la comunicación en sí utiliza esa comunicación, es decir, utiliza el lenguaje como un instrumento constituyendo el lenguaje como una competencia para la comunicación. Y aquí donde la psicología comunicativa ¿ya? Nos dice, no solo es la expresión oral y la comprensión, tenemos que tener en cuenta la expresión no verbal. Recordémonos que la expresión no verbal son los gestos, las articulaciones, la postura, tenemos lo que son los movimientos de los brazos, de las manos, todo eso nos va a conllevar a una comunicación efectiva. Miremos que la psicología de la comunicación nos hace mucho énfasis en la perspectiva semiótica. ¿Qué es eso de la perspectiva semiótica? Básicamente es el lenguaje, utilizamos los elementos, ¿sí? Las señales, los símbolos y signos. Eso nos mantiene a nosotros activa una comunicación. Y por otro lado, nos habla de la perspectiva lingüística, es decir, pone en práctica la gramática, la forma como nosotros redactamos para que ese mensaje sea claro, conciso y se entienda, ¿eh? Para que el emisor capte lo que nosotros queremos expresar y para eso elaboramos microprocesos de construcción y comprensión de la comunicación. El lenguaje tiene dimensión funcional. ¿Por qué? Porque básicamente el lenguaje lo que hace es ser mediador de la actividad humana. Es un mediador simbólico. Y por último, el lenguaje es un instrumento para hacer las cosas, para nosotros actuar. Desde ese punto de vista, miraremos que la adquisición y desarrollo del lenguaje están vinculadas a ciertos aspectos. Primero, a la práctica de las funciones. Segundo, a la realización prácticas comunicativas. Tercero, expresión de estudios emocionales. Y cuarto, control de las conductas y comportamientos. Así como entonces, conjugando lo que es el lenguaje verbal y no verbal, aparece lo que es la psicología de la comunicación que nos hace ser mucho más efectivos. Acordémonos que la psicología tendría que mirar muy bien los aspectos emocionales de cada uno de nosotros. Muchas gracias.